La ordenación de la mujer como anciana fue llevado adelante en la división sudamericana contra una postura opuesta anterior que fue presentada en el Congreso Mundial del año 2015, cuando el que fuera presidente mundial, Pastor Ted Wilson, invitó a que las divisiones de la Iglesia Adventista presentaran un informe de estudio, se llamó TOSC, del año 2010. Se invitó, luego del Congreso Mundial anterior, que para el 2015 trajeran todas las divisiones adventistas un informe, una comisión de estudio de la teología de la ordenación de la mujer, se llamó así TOSC. Y llegada la fecha del 2014, antes de que venga el Congreso Mundial del 2015 en San Antonio, Texas, 10 divisiones de las 13 presentaron su trabajo y entre ellas la división sudamericana. Y el resultado fue 5 a favor y 5 en contra. Tal lo que se pedía que cada división se expidiera antes del Congreso Mundial. Allí la división sudamericana se expidió en contra de la ordenación de la mujer al pastorado durante el tiempo del mandato del pastor Ayrton Keller, actual presidente mundial. Sin embargo, algo pasó luego que Keller salió de la división sudamericana para venirse a la división norteamericana, que hubo una postura de cambio. Allí se pasó al lado opuesto, a la ordenación de la mujer al ancianato primero. Y creo que eventualmente esto va a desembocar en la ordenación de la mujer al pastorado. Lo triste del caso es que esto no ayuda a la unidad de la iglesia si todos queremos una iglesia unida, porque en el año 2015 venía el tercer Congreso Mundial sobre el tema y por tercera vez se votaba en contra de la ordenación de la mujer al pastorado. Tanto que se dio tiempo a las divisiones mundiales a que se expidieran, presentaran un informe. Y como dije, 10 divisiones presentaron su muy fundamentado estudio, ya sea a favor o en contra. Y luego dejar en manos de la votación mundial, la hermana White habla de que el Congreso Mundial reunido como tal representa la voz autoritativa de Dios. Y por tercera vez se votó en contra. Lo llamativo del caso es que de vez en vez, cada vez se achicaba la diferencia en cuanto a la oposición. En otras palabras, si hubiera un cuarto Congreso Mundial, dada la condición, creo yo, de decadencia de la Iglesia, no sería raro que finalmente ya se vote a favor de la ordenación. Porque al comienzo, estamos hablando año 1990, luego 1995, fue en contra. Pero el margen cada vez iba reduciendo, el margen de rechazo. En otras palabras, iba creciendo la simpatía a favor de la ordenación. Pero no llegaba a ser suficiente para que fuera votado a favor. Y ya en el último Congreso 2015, la diferencia fue ya menor, pero prevaleció la no ordenación. Los estudios bíblicos fueron muy interesantes. Quizás uno de los más llamativos fue el simposio que se hizo en video dirigido por el pastor Esteban Bor, tanto en inglés como en español. En español estuvo muy sustancioso, participaron varios pastores dando los respectivos puntos de vista, entre ellos Billy Biaggi, que está en la Asociación General, Mario Veloso, Daniel Scarone, el mismo Esteban Bor. Fueron pastores que se caracterizaron por sólidas presentaciones bíblicas en contra de la ordenación. De hecho, tenemos trabajos teológicos buenos, muy buenos, entre ellos el de Alberto Treyer también, que muestra la base no bíblica para la ordenación de la mujer al pastorado. En otras palabras, el buen sustento bíblico acerca de los roles que Dios puso desde la creación, luego del pecado, en que prevalece el liderazgo masculino por causa del pecado, ¿no? Y ese liderazgo no solamente se verifica en el hogar,
entre el esposo y la esposa, sino que los hogares son la constitución de la iglesia. La iglesia se constituye de familias. Y si en las familias prevalece el liderazgo masculino, estamos hablando de roles. El rol del hombre o del esposo y el rol de la esposa. Y como las familias constituyen la iglesia, entonces es lógico esperar que el mismo rol de la familia se vea en la iglesia. Y el ejemplo lo vemos también en Efesios capítulo 5, el rol del liderazgo de la cabeza que es Cristo y la esposa que es la iglesia. Además de textos claros como el de Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 11-12, que habla de, Pablo enseña que no le permite a la mujer que ejerce liderazgo sobre el hombre y que enseña al respecto. Bueno, lo cierto es que eh, hay estudios muy buenos. Si llegara a ser necesario, yo puedo enviar material al respecto que prueba bíblicamente el sustento del liderazgo masculino y que no hay base bíblica para el liderazgo pastoral femenino. Hoy está causando problemas esta situación, una por la división que esto ocurre, porque a pesar de que se votó mundialmente, cada cual hace lo que quiere y eso no es unidad. Eso Dios lo va a castigar. Eh, Olvidamos cómo Dios actuó en el Antiguo Testamento cuando había rebelión. Olvidamos el caso de Coré, eh, el caso del Reino del Norte, cuando Jeroboam primero inició una rebelión en cuanto al culto, los servicios religiosos, cúlticos, en el Reino del Norte, primero de Reyes capítulo 12. Y eso concluyó tristemente con la destrucción del reino de Samaria, el reino del norte. Lo mismo pasa con la rebelión de los reyes del reino del sur, de Judá, que terminó con la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Y la rebelión del primer siglo contra el mensaje de Jesús también se pagó caro con la destrucción de Jerusalén por el general Tito. Y olvidamos todo eso. Y seguimos en rebelión. Si alguien dice, no, son diferentes puntos de vista. Acá queremos la unidad y no puede ser que en una división se hace una cosa y en la otra división se hace otra. Para eso hay una reunión mundial. Bien, la división sudamericana tomó una postura opuesta y aparentemente es intermedia entre la ordenación del pastor masculino y la ordenación de la mujer femenino, la de la mujer anciana. Aquí no se trata de intermedio. O mantenemos una postura como que la ordenación de la mujer al ancianato no fuera tan grave como puede ser lo grave la ordenación de la mujer al pastorado. No, aquí no se trata de eso. Se trata de que o seguimos la voluntad de Dios o repasamos los estudios bíblicos sólidos que hay de defensa del liderazgo masculino en el pastorado, o somos rebeldes. Entonces, como este problema eh, da paso a otros problemas, y lo más grave es que la iglesia adventista mostró, quizá por primera vez, una fractura en lo que respecta a poner la Biblia como autoridad suprema en la definición de situaciones eclesiásticas. Porque ya habíamos tenido problemas antes con otras situaciones teológicas, como por ejemplo la crisis de Desmond Ford y su negación del juicio investigador. En 1980, la Iglesia Adventista convocó menos de 100 pastores. Hay un libro eh, que resume un poco la historia, de 100 preguntas acerca de Elena White y el santuario, de R. Odom. Y en ese libro, un libro incluso está en PDF, ahí muestra la historia en forma bien práctica, narrada en forma de preguntas y respuestas. ¿Qué pasó con esta herejía que traía Desmond Ford desde Australia y cómo lo encaró la iglesia adventista? Y lo hizo con estudio bíblico. Otro tanto ocurrió con la acusación acá en Estados Unidos de Elena White como plagiaria.
Se hizo un buen trabajo investigativo con abogados católicos y se probó que lo que Elena White había hecho pleno siglo XIX era natural tomar fuentes aquí y allá, lo que hoy puede ser piratería literaria. En aquel tiempo no existían esas leyes. No podemos juzgar con leyes modernas hechos pasados, porque hay historias bíblicas similares. Por ejemplo, el préstamo literario que hizo Miqueas de Isaías o Isaías de Miqueas. La pregunta es, ¿quién le copió a quién? Eso se puede ver en Isaías capítulo 2 y su equivalente ahí aparece en las Biblias, el equivalente de Miqueas. Es el mismo texto exactamente igual. La pregunta es, ¿quién copió a quién? Eso sería piratería literaria en las reglas de hoy. Pero las reglas, cuando escribió esta gente, y estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, ambos fueron contemporáneos, acá le vamos a aplicar las leyes modernas y decir que allí hubo un robo literario como quisieron hacer con Elena White. En otras palabras, tuvimos problemas y los pudimos resolver de una u otra manera y permanecimos unidos. Pero viene esta crisis de la ordenación de la mujer al pastorado, empezó a colarse, empezó a promoverse más abiertamente desde la década de 1970. Pero ya venían coletazos, decimos, de décadas anteriores. Pero 1970 en adelante, en esa década, comienza a ser más notorio esta situación. Y entonces los hermanos se dedican a estudiar y a ver la base bíblica y se hacen buenos trabajos, pero llegado al Congreso Mundial, la Biblia no logra resolverlo. Y ahí entonces entramos en una crisis muy seria. Y es que nos enfrentamos con dos cosmovisiones, dos formas de ver el mundo. Una es la forma bíblica, o sea, o le hacemos caso a la Biblia, que Dios inspiró para resolver cualquier problema humano, por más complejo que sea, o nos valemos de otra cosmovisión, la cosmovisión situacional, la de la cultura, la de la opinión de la gente, eh, cómo está comportándose el mundo, que fue el argumento que se usó para hacer prevalecer la ordenación de la mujer al pastorado. Aquí en Estados Unidos es más común esa cosmovisión situacional. Había hermanos, hermanas en los congresos de asociación y unión, donde el argumento que se usaba no era el bíblico, sino la situación. Decían, ¿cómo es posible que la sociedad secular ponga a la mujer en liderazgo y nosotros que tenemos la Biblia, que debemos llevar un mensaje relevante, vemos cómo la mujer sí es aceptada, promovida y llevada a liderazgos y aquí estamos retrasados? En Inglaterra, por ejemplo, había una iglesia, sé esto porque el pastor de esa iglesia es miembro de un foro de pastores en el que yo soy miembro también. Y este pastor hispano, pero trabajando en Inglaterra, decía, yo tengo mi iglesia, esto fue antes de la ordenación o antes del voto del año 2015, donde mis jóvenes en esa iglesia están muy tristes como la iglesia adventista no logra encajar en la sociedad. Si el mundo está poniendo a las mujeres en puestos de liderazgo, hoy se llama empoderamiento. Está trayendo tremendos problemas este concepto del empoderamiento de la mujer en lugar de seguir los patrones bíblicos. Entonces seguimos los patrones de la sociedad. Y este pastor dijo, si los jóvenes están diciendo en mi iglesia, si el voto mundial llega a ser adverso, lo cual fue en el año 2015, algunos de ellos se alejarían de la iglesia porque la iglesia ya dejó de ser relevante en este mundo. El mundo se está moviendo de un modo veloz, como cuando decimos van en bólidos, o sea, en auto de supercarrera, una Ferrari. Están moviéndose a altísima velocidad y nosotros, como iglesia adventista, estamos yendo en carreta. No, yo no puedo seguir yendo en carreta. Mi mensaje ya no es relevante en este mundo.
Que el mundo va a ser la norma para que nosotros acomodemos eh, nuestras situaciones. Esto fue lo que pasó con la vacunación obligatoria, otro tema también preocupante, cómo el mundo, los gobiernos, obligaron a que todos se vacunaran. Y lamentablemente nuestro liderazgo mundial aceptó esas reglas de juego y produjeron un documento en octubre del año 2021, donde, si bien daba libertad a todos los hermanos adventistas, no la daba a los empleados de la organización, sean universidades, sanatorios, hospitales, academias adventistas, etcétera, etcétera. Ellos no podían, sin riesgo de ser despedidos o sancionados por el gobierno, ya que obligaban a que se vacunaran. Y este fue un grave problema porque había hermanos adventistas que no querían vacunarse y retener el trabajo. O eran despedidos o aceptaban la vacuna con las consecuencias dramáticas que luego ocurrieron en muchos casos, miocarditis, pericarditis, etcétera, como consecuencia de la vacunación forzada por el gobierno. Así que este tema de la cosmovisión situacional es muy grave. O seguimos la cosmovisión bíblica y allí el Señor enseña en todo sentido, incluso con el tema de la salud. Éxodo 15:26. El Señor ahí, yo le llamo a eso la vacuna de Dios. Si obedeces atentamente los mandamientos de Jehová, ninguna de las plagas o pestes que le envía a Egipto te las voy a mandar a ti, porque yo soy tu sanador. Y el COVID fue una plaga terrible. No sé si tan equivalente, quizás menos que lo que pasó en Egipto, las plagas que Dios mandó a Egipto. Yo se las mando a los paganos, pero a ti no te voy a mandar si me obedeces atentamente los mandamientos. Yo soy tu sanador. Y los mandamientos de la reforma pro salud no lo hemos cumplido. Muy triste. Entonces, con esto quiero decir que o seguimos la cosmovisión bíblica, o sea, le hacemos caso a los mandatos de Dios y del espíritu de profecía, o seguimos los lineamientos mundanos, como visión situacional. Entonces, con esto intento responder mi desacuerdo humilde. Yo procedí de la división sudamericana, vengo de Argentina, fui pastor allá y me siento eh, chasqueado. Hermanos de Argentina que me consultan cuando pasó lo de la ordenación de la mujer al ancianato, cuál era mi opinión, y es la que sostengo hasta ahora. Y aquellos que desean recibir material bíblico, con gusto se los envío para probar que el voto mundial por tercera vez en el año 2015 seguía siendo válido, sigue siendo válido, y fue válido porque tenía base bíblica. Este es mi comentario con respecto a la ordenación de la mujer al ancianato, especialmente en la división sudamericana.